Dios, en esta mañana te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesucristo, quien es para nosotros nuestro Señor y Salvador, y queremos que siga alcanzando a más personas que necesitan esa paz en su corazón, esa dirección que tú nos das, y que no es porque nos vaya mejor en la tierra aquí, sino porque lo que pasemos de dificultades, con tu ayuda triunfaremos. Te pedimos tu dirección para el mensaje de tu palabra que llegue a nuestro corazón, que estemos dispuestos a escucharlo, que podamos revisarlo y que podamos crecer en esta área. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si alguna persona no tiene el apunte, por favor levante su mano y van a sacarle copias con dos que tengan. ¿Alguien no tiene apunte del mensaje de hoy? Bueno, queremos que todos tengan, porque hoy vamos a revisar varias citas bíblicas y me gustaría que se dedicaran a ver la proyección de las citas bíblicas y que no se distraigan buscándolas, porque en lo que las buscan ya se les fue la idea. Entonces necesito que todos tengan un apunte. Levanten el apunte para que lo vean los que no lo tienen. Levántelo acá arriba. Esos apuntes, quien no lo tenga, por favor, recíbanlo. Está bien, vamos a empezar. El mensaje del día de hoy es: lo que más necesito es Cristo en mí. Lo que más necesito es Cristo en mí. Todos tenemos necesidades. Necesidades de comer, necesidades de tener dinero en la bolsa, tenemos necesidades de dormir, tenemos necesidades de comprar un carro, de tener una casa propia, de tener familia. Todos tenemos necesidades. Y esas necesidades nos llevan a invertir tiempo, dinero y esfuerzo. Pero hoy vamos a ver que la mayor necesidad que tenemos para vivir en paz, fíjense bien, para vivir en paz y agradando a Dios es Cristo. Esa es la mayor necesidad. Y la buena noticia en Cristo es que Él transforma maravillosamente nuestras vidas. Y cuando hablo del Evangelio, no hablo de venir y irnos, entrar y salir iguales, no, sino hablo así como que Dios nos habló, tocó nuestro corazón y nos hizo pensar. Su Espíritu Santo abrió nuestros ojos y pudimos ver hacia dónde vamos caminando, cómo estamos viviendo. Todo lleva tiempo. ¿Usted quiere ver la destrucción de un matrimonio? No va a pasar inmediatamente. Es día tras día que se va erosionando, se va lastimando, se van ofendiendo. No tienen a Cristo en su corazón, pero sí tienen placer, tienen todo lo que quieren tener, y luego ahora se usa la individualidad. Eso no es bíblico. En Cristo Jesús, el matrimonio se complementa, los dos se fortalecen, los dos se enriquecen, pero nadie es sobre otro, ni aparte nadie es independiente del otro. Aunque algunos dicen que sí, la Biblia dice que no. Hoy no vamos a hablar de eso, pero vamos a hablar de que la mayor necesidad que tenemos para vivir en paz y agradando a Dios es Cristo. Esa es la mayor necesidad que tenemos. Y vamos a empezar a ver citas bíblicas. Colosenses 2:10. Y empezamos diciendo esto. Ahí dice: vosotros estáis completos en Él. ¿En quién? En Cristo. Dios diseña que el ser humano, incompleto, rebelde, desobediente, desleal, con adicciones, con envidia, con orgullo, con mentira, ese personaje incompleto se transforme por el poder del Evangelio
de Jesucristo. Miren, abramos nuestros ojos. Si nosotros no estamos siendo transformados, es porque no le estamos permitiendo al Espíritu Santo que nos transforme. Entonces, aquí dice que estamos completos. Quiere decir que no existe una vida cristiana incompleta. Incompleta significa que eres cristiano mientras que vas al templo, eres cristiano mientras que te conviene, eres cristiano mientras que te interesa resolver algunos asuntos y le encargas a Dios tus necesidades. No, eso no. Porque luego esas personas que tienen a Cristo en su corazón de manera incompleta, que no se puede tener, viven mal, a escondidas, a solas, hacen la maldad. O cuando nadie los ve, se nos olvida que Dios nos ve todo. Entonces, estamos completas en Él porque Él es la cabeza de todo principado y potestad. Quiere decir que Jesús, a Jesús nadie lo puede vencer. Ningún poder, ningún enemigo, ningún hechicero, ninguna persona que echa suertes y que hace males, no tienen poder para vencer a Cristo. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando yo soy cristiano, yo no tengo miedo de nada que me puedan hacer las personas malvadas, hechiceras, que sí existen. Sí existen. Y sí hacen mal. Pero hacen mal a quien no tiene a Cristo. Porque dice la palabra que Él es la cabeza de todo principado y potestad en medio de una sociedad que se convulsiona por el pecado, a pesar de la moralidad actual e ideologías existentes. En Cristo nosotros podemos sobresalir sin lesionar la familia, sin lesionarnos nosotros, a pesar de que dicen cosas que la Biblia no acepta y ellos la aceptan. Recordamos las palabras de Jesús en Juan 15:5. Lo que más necesito es a Cristo en mí. Y fíjense lo que dice aquí Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Fíjense claramente ahí, porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces vuelvo a la enseñanza bíblica que dice ahí. Yo soy la vid, una planta de uva. Ustedes son las ramitas. El que permanece, esa ramita que permanece unida al tallo, esa persona que permanece en Cristo, noten hermanos, no nos brinquemos, lleva mucho fruto. No es una persona estéril, seca, que ni saluda, que ni perdona. Una persona que no alaba a Dios con su corazón. Una persona que no tiene tiempo para leer la Biblia. Una persona que maltrata a su mujer, olvida a sus hijos y solamente se atiende él. Y puede ser al revés. La mujer que maltrata a su hombre, maltrata a sus hijos. Lleva mucho fruto significa disfruten el amor, el gozo, la paz, la fe, la bondad, la benignidad. Disfrutamos estar en Él y llevamos fruto. Entonces no nos confundamos. El Evangelio dice, Jesús dice que el que permanece en Cristo lleva mucho fruto. Ese es el Evangelio. Y luego dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Qué quiere decir? Que hay un fracaso total si no tenemos a Cristo. Si no tenemos a Cristo, todo nos sale mal y se va perdiendo. Seamos quien seamos. Los imperios se han perdido porque se olvidan de Dios y lo sacan de su vida. Entonces,
Es nuestra responsabilidad escuchar, comprender y responder a la palabra de Dios. Es nuestra responsabilidad. Yo no puedo decir que el responsable es alguien que no sea yo. Si yo no sigo a Cristo es porque yo no quiero seguir a Cristo y le echo la culpa a alguien con el cual me quiero lavar las manos y quiero justificarme. Yo no soy cristiano porque esta persona y esta persona... No, hermano. Eso es otro error. Nosotros en Cristo somos responsables de obedecer y vivir agradando a Dios. Si nosotros no agradamos a Dios, hermanos, de una vez detengámonos y hagamos la petición a Dios: perdona mis pecados, dame tu poder para que yo pueda vivir haciendo tu voluntad. Y más vale hacerlo ahorita. Porque los fornicarios, los hechiceros, los borrachos, los idólatras, los mentirosos, los abominables o odiosos, y mucha lista más grande, los homosexuales también, no van a heredar el reino de Dios. Y es palabra absoluta de Dios. Dios no está aquí para negociar. Dios dice, las cosas son así y así son. El mundo está negociando y está diciendo, denos permiso de hacer esto y lo queremos hacer y hagan una ley. Dios no acepta negocios. Dios lo que quiere es que aprendamos a decir, lo que más necesito es a Cristo en mí. Y no voy a necesitar lo que la gente me quiere vender. Esa idea no la voy a aceptar. Entonces, voy a ver en el versículo de 1 Corintios, capítulo 1, verso 30, solamente vamos a analizar estos versículos 2, porque quiero que nos centremos en por qué necesitamos a Cristo. ¿Por qué lo necesitamos? Y le puse, lo que más necesito es a Cristo en mí, dentro, en mi corazón, en mi espíritu. Porque lo podemos traer colgado en un crucifijo y eso no es tener a Cristo. Lo podemos traer una imagen en una cartera y eso no es tener a Cristo. Lo podemos tener en la casa colgado y eso no es tener a Cristo. Bueno, lo necesito en mí. ¿Por qué? Dios nos une en Cristo con 4 propósitos. En 1 Corintios 1:30, bueno, antes déjeme decirle que cuando Pablo escribe esto, hay muchos discutidores, muchos filósofos griegos, hay muchas personas que se dedican a estar hablando y discutiendo y disertando, practicando la filosofía, la retórica, y están así como a ver quién gana, ¿no? Y felicitaban a los más buenos para hablar. Como en cierta manera hay personas que se dedican a eso, hablar, pero no viven lo que hablan. Entonces aquí vemos que en 1 Corintios 1:30 dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios 4 cosas: sabiduría, justificación, santificación y redención. Cuando dice el verso 30, por Él, se está refiriendo a Dios. Dice el 28, y lo vil de este mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Lo menospreciado lo escogió Dios. Tal vez ya llegaste a un punto de tu vida, y es bueno que lleguemos a ese punto de decir, ya no puedo ni conmigo mismo, ya no me aguanto ni yo mismo, estoy mal, me quiero detener porque ya no aguanto pérdida tras pérdida. Y miren, deje decirle, cuando ya estamos en esa condición de perdidos, ya ni la gente nos quiere. Ya no dan por nosotros nada. Es más, dicen,
ya no le hables, ya no lo soporto. No hace nada más que pura maldad. El mundo quiere mucho a los que les dejan ganancias, a los inteligentes, aquellos que disparan los sábados la fiesta. El mundo quiere mucho y felicita a los espléndidos que regalan el dinero. Esos son los que el mundo quiere, y los quiere para perderse. Pero aquí vemos que eso menospreciado, eso vil, eso que ya no da nada por nadie da nada por él. Esa es la condición que necesitamos llegar a tener en nuestro corazón y decir: soy pecador. He ofendido a Dios de muchas maneras y no pudiera estar salvo en la presencia de Dios. Estoy seguro que me condenaría. Y empieza a cargarse el sentimiento de culpa. Necesitamos ese sentimiento de culpa. Si andas haciendo algo malo y no tienes sentimiento de culpa, estás perdido ya. Pero si estás cansado de la vida, estás siendo menospreciado ya, Cristo es la buena noticia para ti. Es lo que más necesitas. Necesitas a Cristo. Entonces, podemos ver que el propósito es que Cristo es nuestra sabiduría. Y esa sabiduría es para nuestro beneficio. Cuando Dios dice algo, hay que hacerle caso. Si Dios te habla y te dice: arrepiéntete, arrepiéntete de lo que estés haciendo. Y eso es sabiduría. En cambio, la sabiduría del mundo dice: ya vas a empezar con tus cosas, vente, aléjate de estos que te están enseñando a portarte bien, como ellos dicen. Y todavía nos acusan. Dicen, y luego son hipócritas. Porque van unos que conozco que dicen malas palabras en sus trabajos y se ofenden. Y van ahí. Y son re mal hablados. Ay, pues vuelvo a repetir. Si eso lo hacen ellos, van a dar cuentas a Dios ellos. Pero yo quiero necesitar a Cristo en mí. Yo no voy a poner mis ojos en ninguna persona. Y cada persona tiene que poner sus ojos en Cristo para que Él sea quien nos dirija. Fíjense lo que dice en Santiago de la sabiduría en capítulo 3, versos 13 al 17. De nuevo, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Esa es una pregunta que Santiago hace. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Dices que eres sabio? Pues a ver, tu conducta debe ser buena. Si tú no tienes una buena conducta, pues no eres sabio. Y esa buena conducta se muestra en obras que te hacen sabio y humilde y manso, porque no eres alguien que ofende a otro. Hay personas que se creen mucho y luego le hacen así: ja, 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 ¿a poco no sabes hacer eso? Ja, 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 déjame decirte. Esas personas están ofendiendo. Se creen mucho, pero su sabiduría no los va a salvar. El único que los va a salvar es Jesucristo. Y a esos burlones, orgullosos y que ofenden, Dios se va a hacer cargo de ellos. Tú no. Ora por ellos. La sabiduría de Dios es una sabiduría. Vamos al siguiente versículo. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no se jacten, o sea, no se enorgullezcan, no sean presumidos, ni mientan contra la verdad. Una persona que tiene celos amargos es una persona que anda mal. Fíjense lo que dice: celos amargos. Dios es fuerte y celoso. Dios nos cela porque no quiere que seamos del diablo. Y Él nos cuida. Y por eso cuando nosotros queremos desviar, Él nos habla. Y usted y yo lo sabemos. Cuando tenemos a Cristo en el corazón,
Él dice, hey, te estás portando mal. Dios no cela, pero es un celo santo, un celo que nos lleva a arrepentimiento. Pero los celos amargos son aquellos que estoy celoso de tal persona porque se cree más cristiana y le dejo de hablar. No me interesa. Él siempre quiere ser el primero porque le va bien y a mí no me deja crecer. Esos son celos. ¿Por qué no más a él? Son celos. ¿Por qué a mí no me dejan esto? Son celos. Bueno, esta sabiduría que desciende de lo alto, no desciende de lo alto. Esa no es sabiduría buena, no es de Dios, sino es terrenal, animal y diabólica. Entonces, cuando hablamos, yo necesito cambiar, pero lo que más necesito es Cristo en mí. Porque si no está Cristo en mí, yo voy a seguir nomás disfrazando las cosas, aparentando lo que no soy. Bueno, yo puedo ver en el verso 16, hasta el 17 vamos a leer, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente, esa es la sabiduría que vamos a tener, pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Ese es el estilo de vida que debemos desarrollar en nosotros. Si sabes más, qué bueno, te felicito, sirve más, de manera humilde. Si puedes hacer algo, hazlo de manera pacífica, sin generar problemas. Si en la iglesia existen personas que buscan pleito y que se peleen personas, ahí está actuando el diablo. Que quede claro, si una persona genera pleitos en una iglesia, es una persona que está obedeciendo una sabiduría diabólica y con amabilidad le vamos a decir, usted no tiene parte ni suerte en esta iglesia así. Le pedimos que se arrepienta, Cristo murió por sus pecados y no vamos a dejar que envuelva a la iglesia en problemas, sea quien sea, incluyendo al pastor. ¿Está claro? Porque la iglesia no es de nadie, es de Cristo, Él la compró con su sangre. Y entonces vamos a continuar. Cristo es nuestra sabiduría de este tipo. Si yo tengo esa sabiduría, debo orar para tenerla. En mi casa yo debo vivir en paz, muy feliz. ¿Ustedes saben que hay personas que le tienen miedo a sus hijos? ¿Y saben que hay padres que no les dicen nada porque no se vaya a poner más su hijo o se quite la vida? ¿Hay personas de esas? Y hacen lo que bien quieren. Pues hermanos, oren. Porque si usted le tiene miedo más a su hijo que a Dios, su hijo se va a perder. Y con amor, oren por él y repréndanlo. Ahora vamos, Cristo nos justifica de manera total y perfecta. No es una obra nuestra. ¿Qué es la justificación? Vamos a ver Romanos 4, 22 al 25. Dice, por lo cual también su fe le fue contada por justicia, se refiere a Abraham. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual, Jesucristo, fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. La justicia es la siguiente. En el mundo hay un dicho que dice, Pedro la hizo y Juan la paga. Esa es corrupción y es mentira y es injusticia. La justicia de Dios es el alma que pecare, esa morirá. Pero saben que Dios nos ama tanto que dijo, han ofendido mucho a Dios con sus maldades. Me han ofendido mucho, pero los amo. Y voy a enviar
a Jesús para que muera como el cordero sustituto sobre el cual caigan en él todos los pecados suyos y sean perdonados. Entonces la justicia es total. Cuando Cristo muere en la cruz, muere para que tú y yo seamos perdonados, siempre y cuando nos arrepientamos, y es perfecta porque no va a fallar. Cuando yo le entrego mi vida a Cristo, no es como que reabren tu carpeta, reabren tu caso y ahora vamos a investigar por qué te dejaron libre. No. Cuando Cristo murió en la cruz y tú le pediste perdón, Él te justificó totalmente y tu caso no se reabre. Eres perdonado. Porque tú que has arrepentido, como yo, como todos, abandonamos la práctica del pecado. No podemos decir que nunca pecamos, no, pero decimos ya no practicamos el pecado. Esa es la justicia de Dios. Él nos justificó en la cruz, pagó con su sacrificio. Cristo nos santifica. Y la santificación, lo hemos aprendido, es inmediata. Cuando Cristo muere, nos hace santos, nos aparta para estar con Él en el reino, pero también es progresiva. Yo creí en Cristo en 1978 y tengo que seguir creciendo en apartarme del pecado y servirle a Dios con todo mi corazón. Entonces uno acepta personas que un día entregan su vida a Cristo. Yo le entrego mi vida a Cristo y se ponen a llorar y dicen cuanta cosa quieren de arrepentimiento, pero siguen en el pecado. No abandonan la práctica del pecado. Y tenemos que abandonar el pecado si es que queremos ser salvos. Dios no obliga a nadie. Entonces tenemos que ser santos como Dios es santo. Y vamos a ver primera de Pedro 1, 15 y 16. Dice así: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. No hay escapatoria. No hay otra opción. Entonces, hermanos, luchemos con vergüenza y con arrepentimiento de aquellos pecados que nos atrapan. Miren, algunos son muy fuertes y duros y otros son muy débiles y dejados. Pues ninguno ni otro debe ser así. Ambos tenemos que ser respetuosos, responsables y amarnos los unos a los otros como Cristo nos amó. Y entonces el fuerte, impulsivo, enérgico, bájale y sé como Cristo. Y al que siempre lo han pisoteado y lo han ofendido, lo han hecho nada, tú dile: te respeto, te amo, pero ya no me trates así. Hasta aquí. Eso es lo que Dios quiere hacer. Pero para hacer todo esto, lo que más necesito es Cristo. Fíjense bien lo que voy a decir, No necesito como el internet, las últimas noticias de la guerra entre los países árabes e Israel. No necesito conocimiento de tantas cosas, sino lo que más necesito es Cristo. Y si a Cristo no le haces caso, aunque te sepas todas las noticias, no vas a tener descanso y paz y salvación. Cristo no solamente quiere salvarte, sino quiere santificarte continuamente. Hebreos 12:14, una advertencia bíblica clara para aquel que diga: no importa, eso dice el pastor, no le hagas caso. Pues bueno, vean lo que la Biblia dice: seguid la paz con todos y la santidad. Sin santidad, dice, sin la cual nadie verá al Señor. Si la persona no quiere apartarse del pecado, lo puede hacer. No se le va a obligar. Pero sin santidad, ¿qué dice? No vivirá con el Señor. Va a ir a ese lago de fuego que arde con fuego y azufre. Es la muerte segunda, donde el gusano no muere y el lloro y el crujir de dientes es una constante ahí.
Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, sin santidad nadie verá al Señor. Y otra de las cosas que hace Cristo es nos redime. ¿Qué es redimir? Es rescatar, sacar de la esclavitud mediante el pago de un precio. Si un esclavo valía en ese tiempo de Jesús 30 monedas de plata. ¿Y qué hacían? Pues si alguien quería pagar su precio, tenía que pagar 30 monedas de plata. Al pagar las 30 monedas de plata, porque se lo vendían, dejaba de hacer de aquel dueño y se volvía propiedad de aquel que lo redimió. ¿Saben lo que hizo Cristo? Él fue vendido como un esclavo por el precio de 30 monedas de plata. Y cuando Él muere en la cruz, paga por nuestros pecados. Y entonces nos redime y con su sangre, que son más de 30 monedas de plata, que es incomprensible el amor de Dios, con ese pago nos hace libres. Nos redime de la esclavitud del pecado. Efesios 2, 12 y 13. En aquel tiempo estabas sin Cristo, antes de conocer a Cristo, antes de entregarle tu vida a Él, estabas sin Cristo. Estabas alejado de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, ahora, fíjense, el antes y el después. Ahora que estás en Cristo Jesús, ustedes, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Hemos sido adoptados. Ya nos tomó en cuenta Dios por el arrepentimiento, por dejar todo eso y decir, lo que más necesito, Cristo, no es mi dinero, ni es mi trabajo, ni es mi esposa, ni es mis hijos, ni es la tienda, ni es vender cosas que me dan mucho dinero pero que a ti te ofenden. Lo que más necesito es a ti, Cristo. Es lo que más necesito. Y démonos cuenta antes de ir al panteón y ser sepultados, porque ¿cuánto te llevas? ¿Qué te llevas cuando mueres? Entonces dejemos de pensar que a mí yo me voy a vengar de tal persona y no me gusta que esto y que aquello. Deja de meterte en la vida de otros y métete en tu propia vida. Ve tu pecado y di, lo que más necesito es a Cristo. Y deja vivir a otros. Déjalos vivir. Ora por ellos. Háblales de Cristo. Pero no lastimes a las personas, sea quien sea. Porque todos los seres humanos fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Aún los discapacitados. Y quieren saberlo, lean en su casa Lucas 14. No voy a explicarlo. Lucas 14 habla de cómo los que se sentían bien rechazaron la oferta de salvación o de fiesta. Eso es lo que representa la fiesta de las bodas de un hijo. Pero fueron aquellos más olvidados los que dijeron, sí acepto. Entonces cuando una persona se cree mucho y se ve al espejo y dice, mira qué bien estoy, lo que más necesitas es a Cristo. Eso que estás viendo en el espejo se va a terminar. Y si así te sientes bien, por eso que te ves en el espejo, te va a ir mal. Si eso es lo que ofreces, eso es lo que van a agarrar. Y una vez que lo agarren y lo consuman, te van a abandonar. ¿Estoy hablando claro? Debemos reconocer que lo que más necesito es a Cristo en mi corazón. Y dejar de vivir viendo a otro, hablando de otro, estando en desacuerdo con otro. Debes de ver a tu papá y ayudarle. Si tú trabajas, da dinero. Si tú vives mal, ayuda.
Arrepiéntete. Hermanos, hay un propósito de todo esto. Estos 4 puntos, Cristo es nuestra sabiduría, Cristo nos justifica, Cristo nos santifica, Cristo nos redime, tienen un propósito. 1 Corintios 1:31. Ese es el propósito. Fíjense bien, y es sano, muy sano. Dice, nadie puede enorgullecerse o presumir algo delante de Dios. La Biblia dice así, para que como está escrito, el que se gloríe en el Señor. Quiere decir que nada de lo que logremos en la vida, nada, es nuestro. Dios, por su misericordia, nos lo dio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y nos lo dio para qué? Para que Él sea glorificado. Entonces yo lo que quiero hacer es agradar a Dios y no agradarme a mí mismo. Y dice la palabra que nadie puede enorgullecerse o presumir algo delante de Dios como si lo hubiera hecho. Porque Dios te puede preguntar, ¿quién te dio la inteligencia? ¿Quién te da la vida? ¿Acaso tú le dices a tu corazón que lata? ¿Tú lo mantienes en ese proceso automático de dar vida? ¿Verdad que no? Entonces, ¿quién lo está haciendo? Entonces, vuélvete humilde y empieza a decir, Señor, no es mi trabajo, no es mis ganancias, no es mi familia, eres tú lo que más necesito. Y cuando tú aceptas a Cristo, esa bendición se derrama sobre toda tu familia, sobre todo tu trabajo. Vamos a llegar a la conclusión. Con Cristo, toda nuestra vida se transforma cuando nos arrepentimos y creemos en Él. Un evangelio que no transforma vidas está siendo dejado de oír o dejado de explicar. El evangelio verdadero transforma vidas. Y si una vida no es transformada, por favor, desde ahorita les digo, no tienen parte en el reino de Dios y en la iglesia no van a participar. Por eso cuando una persona desgraciadamente comete pecado y no se arrepiente y sigue terco en su pecado, se le dice, usted no puede continuar en el ministerio, cualquiera que sea. Hay pastores que han sido destituidos de su cargo, ministros de alabanza, cantores, maestros de Biblia, porque cometieron un pecado que no era aceptado por Dios y no se arrepintieron. Entonces, hermanos, el evangelio transforma cuando nos arrepentimos y creemos en él. El evangelio da significado, el significado verdadero al matrimonio, a la familia, al trabajo, a nuestro tiempo de descanso y a nuestro tiempo de diversión. Cuando yo vivo, hermanos, yo digo, qué a gusto estoy con Cristo. ¿Y qué vas a hacer ahora? Pues descansar. Bueno, ¿y qué vas a comer? Lo más rico que se me antoje, voy a comer. ¿Y qué más vas a hacer? Pues voy a ir a visitar a mi familia, voy a ir a mis papás, voy a hacer algo, voy a compartir el evangelio en la plaza. Bueno, me voy a poner a hacer algo que a Dios le agrada. Llega tu esposa y disfrutas de tu esposa. Esposos no ven otra mujer que no es su esposa. Esposas no ven otro hombre que no es su esposo. Mujeres, jóvenes, mujeres, la Biblia es muy clara y algo que me gustó de lo que leí es que el evangelio tiene que ser explicado y aterrizado a la vida real. El evangelio, la palabra de Dios, no es para que ustedes sepan mucho de griego, ni que me felicitan a mí por el mensaje tan claro que di. Si el evangelio no trastoca su vida y lo cambia, ¿es el predicador o eres tú? ¿O son los dos? Pero cada quien tiene que ir dejando que Dios mejore su vida. Sin Cristo no podremos dejar de ser esclavos del pecado y rechazaremos a cualquier persona que nos reprenda porque pensamos que nosotros estamos bien. Hay personas que son esclavas de la mentira.
Son esclavas de esto, son esclavas de aquello, y les dices, oye, mira, deja de hacer eso. ¿Y sabe lo que dicen? ¿Y tú quién eres para decírmelo? Tú eres una persona odiosa. Primero tú cambia tu vida y luego vienes y me dices, por lo pronto retiro mi amistad de contigo. Pues ¿qué hago? Pues orar y decir, bendice a esa persona porque no puede ver que lo que está haciendo está mal. Yo no puedo hacer nada por él más que orar. Sin Cristo no podremos dejar de ser esclavos. Lo que más necesitamos es a Cristo más que todas las cosas terrenales. Ustedes y yo tenemos que dedicar tiempo a la Biblia. Si no tienes tiempo para la Biblia, es que Dios no es lo más importante en tu vida. Tienes que tener tiempo para platicar con Dios. Si tú no tienes tiempo para platicar con Dios, entonces ¿con quién platicas? Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Para que podamos reconocer y crecer en que lo que más necesitamos es a Cristo en mí. Amén. Dios, en esta mañana te damos toda la gloria y la honra y te pedimos perdón porque tú nos conoces y no podemos pasar por inocentes si somos culpables, pero te agradecemos por tu misericordia que se renueva cada mañana y que es una oportunidad maravillosa para buscar tu rostro, para pedir perdón. Ayúdanos, Padre, a reconocer nuestras faltas personales y no andar viendo las faltas de otros. Y si alguna persona está mal, ayúdanos a orar por ellos y a mostrarles con evidencias cuánto les amas, para que seas tú quien les libertes de ese poder del pecado que los ha atrapado. Dios, no nos permitas temer a nadie, sino a ti solamente, y obedecerte. Ayúdanos, Padre, a poner en práctica el mensaje de tu palabra en nuestras vidas, poniendo en primer lugar a ti sobre todas las cosas que hacemos diariamente. Gracias por tu misericordia, porque sin ella no podríamos hacer nada de lo que hacemos. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén.